Buenas noches, bienvenidos a Edición Especial, a este capítulo que revive los momentos más importantes en la historia del fútbol de Santander. Hoy les presentamos la primera parte de este documental, un homenaje al heroico club que llenó de alegría a millones de personas y que cumplió con una promesa decretada por 75 años. Bucaramanga campeón. De felicitarles y decirles lo orgulloso que nos sentimos de ustedes. Lo orgulloso que nos sentimos de ustedes. Han jugado como unos campeones porque vamos a ser campeones, ya somos campeones. Así lo han jugado. Todo lo que se nos ha presentado en nuestro partido, en el de allá, en ir ganándolo, en ir empatando y siempre con la entereza, con la convicción, sobre todo con la fe y el carácter, la convicción de equipo como lo han logrado. Lo han hecho maravillosamente bien. Felicitaciones. Fantástico, fantástico. Disfruten, hijo de puta, que van a... Bien, señoras y señores, aquí estamos, dándole gracias al Todopoderoso por permitirme narrar una vez más el fútbol del Atlético Bucaramanga, el fútbol del equipo de los santandereanos, de la pelota rodó y con ella todas las emociones de la fiesta del fútbol. Para el Misil hacia la mitad, golpe de cabeza, la pelota, se lo tiró, gol, 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 gol. Se acabó el partido. Terminó el partido, amigos. Terminó el partido. Clasificó el Bucaramanga. Bucaramanga en la final de la Liga. Nelson Gómez. Lo hemos tirado sobre el izquierdo hace años. Atención, cobra Nelson Gómez, allá va el balón. Gol, 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 gol. Misil Restrepo respira profundo. Suelta un suspiro, arranca el Misil Restrepo hacia el tiro. Levantadito, gol, 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 gol. Se está levantando y Barwen saltó y también saltó la tierra, la soltó peligroso, puede ser el marco. ¡Gol! ¡Del Bucaramanga! Ya están en el campo de juego los integrantes de la escuadra colombiana. Es un campeón de ese país que apresta entonces a enfrentarse al equipo local Bolívar, buscando, como dije antes, un resultado que le permita llegar a la realización de la final. Finalmente, la gente del cuadro Matecaña nos aplaude. Lágrimas en el rostro del jugador del Bucaramanga. Se dan cuenta del dolor que nos embriaga, del dolor que nos embarga. Los estuvieron cargando un ratico. Finalmente tuvieron la gallardía de ver que si estábamos en el suelo, no podían pisarnos. Sale Sherman cargado de lágrimas, llorando, desconsolado de Marco. No fue un Marco. Bueno, el Bucaramanga se va a ver, oyentes de RCN Senador. La crónica de algo que podía suceder. El Bucaramanga fue acumulando clase de errores que se cometieron en este último semestre. Las grandes historias no se escriben solas. Las batallas más importantes de la humanidad fueron libradas por seres que inspiraron los textos más míticos de la existencia. Grandes seres que el mundo solo conoció después de conquistar lo que muchos creyeron imposible. Siempre recuerdo que antes de mi llegada, de haberse concretado la del 2024,
un año antes, por medio de don Jaime Elías Quintero, el presidente en aquel momento, ya habían habido algunos acercamientos. En aquel momento, pues mis expectativas estaban más enfocadas hacia el fútbol internacional y no se concretó. Y prácticamente un año después, nuevamente recibimos la llamada de don Jaime, el presidente. Era otro momento, era otra circunstancia y la analizamos con mayor profundidad. Y yo desde una primera conversación sentí que era el lugar, que era el momento de poder, en el que poder continuar mi carrera. Primero era entender nuestras posibilidades, económicamente hablando. Tú hablas de futbolistas que no venían de vivir su mejor momento. Si en aquella etapa, primera etapa de construcción de equipo, de nuevas contrataciones, después de una masiva salida de futbolistas que se había dado antes de nuestra llegada, hubiésemos intentado traer a un Fabri con el nivel de hoy, a un Aldair Gutiérrez con el nivel de hoy, y así sucesivamente, Inestrosa, Sambuesa y Leo Flores y todos aquellos futbolistas, hubiese sido imposible, porque económicamente hubiesen estado en un nivel inalcanzable para el Bucaramanga del 2024. Entonces era una apuesta para todo. Recuerdo cuando llegué a Cali, el primer día de entrenamiento, ya había hablado con algunos compañeros que ya habíamos compartido en otros equipos y decidimos venir todos para Bucaramanga. Sabíamos que a Rafa le había ido bien también en Cali, había agarrado un equipo complicado y salió campeón, entonces bueno, confiamos todo en él. Creo que desde que nos juntamos en Cali para hacer la pretemporada con el profe Rafa, se formó un muy buen grupo, un grupo en el cual sabíamos la historia del club y sabíamos que eran 75 años de pronto sin tener una alegría. El tiempo de Dios es perfecto y supo en qué momento ponerme acá. Para mí fue particular este torneo porque yo que llevaba mucho tiempo acá sentí algo distinto en la unión del grupo, en el compromiso, en la hinchada, en las personas que trabajan alrededor del estadio. Estuvimos allá aproximadamente 10 días compartiendo con los compañeros nuevos que habíamos llegado, porque pues prácticamente toda la plantilla era nueva y nos sirvió mucho para generar esa familia, para armar ese equipo que se comprometió a lograr lo que nos habíamos trazado en esa pretemporada. Casi todo el equipo era nuevo. Yo creo que todos los que llegamos ese semestre éramos nuevos. Un equipo que se formó desde cero, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Solamente nos dedicamos a hacer un buen grupo y de ahí para adelante todo fue exitoso para este club. En los pergaminos de la hazaña quedará para la eternidad el recorrido de nuestros guerreros, sus secretos ahora revelados, sus miedos más profundos superados, el camino que los llevó a la gloria. ¡Ser campeón! ¡Ser campeón! ¡Quiero ser campeón! Veníamos de una difícil experiencia en el fútbol mexicano. Bucaramanga nos permitía continuar en vigencia, en competición. Priorizamos más la actividad, el mantenernos vigentes, que la parte económica, que estuvo totalmente en un segundo plano. Y de allí en adelante empezamos a vivir una etapa muy bonita, que fue la de la construcción de equipo. Cuando finalizo con Junior, Dudamel me llama para que haga parte de este proyecto tan lindo. Yo creo que no lo pensé mucho, no demoramos mucho en cerrar el acuerdo y cuando llego a Cali me encontré con un gran ser humano que es Dudamel, que me dio mucha confianza para
para poder volver a retomar mi nivel. La llegada con el profe pues ya lo conocía, ya habíamos compartido en otro club y fue muy especial para mí volverme a encontrar con él. Venía de Santa Fe, me había ido por ahí no de la forma que me hubiese gustado, por algunas decisiones del entrenador, del presidente. Bueno, me tocó salir del equipo. No era la idea, porque la realidad es que no era la idea salir de Santa Fe. Yo había había dejado otras oportunidades en otros equipos por volver a Santa Fe y bueno, al final después entre la gente, o sea, el presidente y el técnico no iban a contar conmigo, así que bueno, me dolió. Una de mis primeras conversaciones con los futbolistas, comenzando la pretemporada en el mes de enero del 2024 en la ciudad de Cali, iba direccionada hacia ese mensaje. Hoy nos encontramos muchos con la oportunidad de reinventar, de reconstruir nuestra carrera. Ser yo el hombre elegido por el profe para él, su capitán, es un orgullo para mí llevar esa cinta como representación de todo un grupo de jugadores que tenían muchos líderes y que fui yo el que la llevaba. Es un orgullo para mí. El 80% del equipo, tanto de plantel como de cuerpo técnico, no veníamos de un antecedente positivo, normal de nuestra carrera, de altos y bajos, pero en ese momento nos encontramos todos, o en un gran porcentaje, de venir, digamos, de una derrota en nuestra carrera deportiva. La primera charla que tuvimos, nos integramos, el profe, veníamos primeros jugadores que por ahí no teníamos un presente del todo muy bueno. El profe nos hizo concientizar de eso y nos manifestó de que eso tenía que ser la gasolina que nos impulsara para conseguir el objetivo. Lo más difícil fue hacer el grupo al principio. Como te digo, llegamos jugadores maduros, pero había también un combo de muchachos que los chicos hoy en día no es fácil tratar con ellos porque, bueno, los representantes, la televisión, la fama, los lleva a tomar malas decisiones, a equivocarse, pero la verdad que ese grupo que nosotros armamos en particular, a la cabeza de Jefferson, que era nuestro capitán, y Rafa también, que nos ayudó muchísimo. Nosotros que primero quedamos una familia como tal, nos aferramos a todos esos compromisos que vivíamos por fuera y que la necesidad que la gente pedía. Que el profe conformó un grupo muy bonito de primeramente buenos seres humanos, que es lo más importante antes de ser jugador. Y por ahí desde esa pretemporada dejó muy buenas sensaciones de lo que iba a pasar con el futuro de Bucaramanga. Que el profe, aparte de un entrenador, era un psicólogo, era un papá para nosotros, nos brindaba demasiada confianza, él siempre se hacía cargo de lo que pasara. Entonces yo creo que eso ayudó mucho para que los jugadores que llegamos, que de pronto no veníamos de un buen momento en nuestros clubes, ayudó mucho para que volviéramos a tomar esa confianza, para que volviéramos a creer en nosotros mismos. Vinieron muchachos también que sabían lo que se jugaban, que fueron conscientes de que si hacían un buen torneo se podían ir de club, que podían crecer futbolísticamente, económicamente. Entonces, esa unión que se generó, sobre todo en el hotel de Cali en la pretemporada, fue fundamental. Él se preocupó más por estar nosotros mentalmente fuertes, mentalmente tranquilos y recuperar nuestra felicidad, que era jugar al fútbol. Y al nosotros incluirnos dentro de ese grupo de no venimos bien, siento que ahí hicimos el primer clip con los jugadores. Porque el jugador normalmente te ve con el respeto a la jerarquía, con lo que tú hayas podido hacer en el pasado en tu carrera, y no analiza o no toma en cuenta mucho que somos iguales que ellos, que podemos ganar, que podemos perder, que podemos campeonar, que podemos pelear descenso, tantas circunstancias que se nos presentan a nosotros dentro de la carrera. Y ahí entendimos el mensaje de fondo, que era
caminar juntos por un mismo objetivo. Por años, el grito de victoria de la marea auriverde fue ahogado. En su corazón leopardo, como fiera al acecho, aguardaron por más de 7 décadas. Muchos quedaron atrás. Ser hincha del Atlético Bucaramanga es una historia de amor verdadero. Cada fracaso, cada desilusión, cada lágrima derramada forjaron intensas pasiones, lazos, amistades, familias, amores empapados por goles, victorias y derrotas. Un amor heredado por generaciones que ha superado hasta la muerte. Es que un solo partido no nos define, una sola final no nos define una historia. Desde antes de casarme ya iba al estadio. Después me casé y seguimos siguiendo con mi esposo. Después llevaba a los sobrinos. Toda una vida he sido hincha del Bucaramanga. Mi nombre es José Antonio González Reyes, soy mensajero de profesión, hincha del Atlético Bucaramanga. Esa pasión nace desde muy niño, desde la edad de los 9 años cuando empecé a ir al estadio. Pues mi padre nos llevaba al estadio y claro, nos queda ese sentimiento, pues él no está acá, partió de este mundo y para mí es un sentimiento muy bonito, pues acordarme de eso. La primera vez que en el estadio pues nace este amor y esta afición por el Club Atlético Bucaramanga. Toda la vida pensando que Bucaramanga fuera campeón. Toda una vida. Queríamos cada año ser campeones, pero nunca se lograba, se lograba el objetivo. Pero ahí estábamos constantes, siempre acompañándolos. Como esa esperanza que uno tiene que algún día va a pasar. Muchas veces, claro, uno pierde esa ilusión. Pero ahí está, ahí hay algo guardado en el corazón de uno que dice algún día. Los sacrificios cuando estábamos en la B, yo creo que ese fue el momento más duro del club, pero fue también el momento en el que la hinchada más se fortaleció. Eso fue un gran sacrificio porque era un momento del club en el que nadie creía, en el que nadie daba un peso por el club. Llevábamos 7 años en la B, duramos, y yo creo que la barra y los barras, porque pues hablo a nivel general de todos, demostramos de qué estábamos hechos y pudimos demostrar realmente que en la mala mucho más y estuvimos acompañando y creyendo siempre fielmente en el que íbamos a salir de esa primera B y se logró por fin ese 2015. Fue duro ese descenso y que no veíamos la hora, eso fue muy difícil subir. Pero mire que en esos momentos también creíamos. Le decía, no, yo ya, hasta aquí llegué. Ya, me colmé de paciencia. ¿Qué va? Uno miraba a ver, ¿a qué hora juega Bucaramanga? Bueno, listo y tal. Y ahí prendía uno el televisor y como que no estoy mirando, pero uno sabía que quería saber el resultado. Cuando pierden también uno, ¿no? No sé qué siente uno. Le da uno como rabia, pero al tiempo uno piensa que toda la vida no es para ganar. El ser hincha es como la misma pasión de tener y querer a la mamá de uno. Le pegue, lo regañe, de todas formas es la mamá. A ese mismo es el equipo, es mi equipo del alma. Cállese, levántese, hay que estar constante ahí, séle fiel. Y uno veía los otros equipos del fútbol colombiano con las estrellas y uno, y ese sosiego, uno se acostaba y tal, pero y miraba el escudo. Ya después de que este es su equipo, de que esta es su barra, de que esta es su hinchada, esta es su ciudad, su departamento, el sentido de pertenencia que
que adquiere uno con los años de estar en la tribuna, yo creo que nunca se ha pensado en abandonar y menos, pues, digamos, dejar de ser hincha del Club Atlético Bucaramanga. Hay esperas que se sienten como un paréntesis y otras que se vuelven parte de lo que uno es. Esperar al Bucaramanga campeón no ha sido cuestión de paciencia, ha sido cuestión de fe. Y esta vez parecía que algo cambiaba. Bucaramanga ya había esperado demasiado y aunque la gloria no llega cuando uno quiere, sí llega cuando se ha sufrido lo suficiente. 75 años de historia. Este momento tenía que llegar algún día. Desde que entramos a esta cancha, el primer partido, creo que hubo una conexión inmediata. Nos identificamos inmediatamente con esta hinchada. Desde el primer partido nos apoyaron, se sintió esa energía positiva de ellos hacia nosotros. Yo creo que tanto ellos como nosotros necesitábamos ese cambio y fue un cambio positivo porque todos tuvimos la misma energía y la misma confianza de que iban a suceder cosas en ese semestre. Nos aferramos a todos los compromisos que veíamos por fuera y que la necesidad que la gente pedía. Se vivió algo distinto, fue como algo que arropaba todo este juego que hacíamos nosotros, el que hacía el profe, el compromiso que adquirimos nosotros para cada juego. Entonces yo creo que fue una unión total que se hizo, periodistas, hinchada, jugadores. Sabíamos la historia del club y sabíamos que eran 75 años de pronto sin tener una alegría y bueno, nosotros soñábamos con darles alegría al equipo, a la ciudad. Fuimos paso a paso y bueno, creo que se vivió un gran año y un lindo semestre. Recuerdo comenzamos con un promedio de entre 2.000 y 3.000 personas por partido y pasamos rápidamente de la incredulidad a aquel convencimiento común de equipo de hinchada, de plantel e hinchada para ser un solo equipo. Y cada vez se hacía mucho más fuerte, nosotros fuimos adquiriendo mucho más conocimiento de lo que el profe quería, del que nosotros queríamos. Veíamos cada vez que la gente entusiasmaba mucho más, entonces eso hizo que salieron un montón de cosas que no se veían acá y el compromiso también de todo yo creo que fue muy importante. Entonces por ahí cuando empezamos a ganar a mí no se me hizo la verdad raro. También obviamente la competitividad que había en cada uno de los puestos, que todos hasta el final estábamos luchando el puesto, entonces por ahí creo que esa fue la clave fundamental para todo lo que conseguimos. Creo que fuimos viviendo partido a partido, desde el primer partido que jugamos acá contra Millonarios de Liga, la gente fue creyendo, cada vez venía más gente, en la ciudad lo sentíamos nosotros, de que se podía lograr y recuerdo mucho ese semestre como el más importante y más lindo de mi carrera por ahora. Y a medida que iban pasando los partidos e íbamos fortaleciendo, potenciando nuestras capacidades físico-atléticas, el equipo cada vez era más sólido. Y pasaban las fechas, ganábamos en casa, íbamos a jugar de visitante y con el 5-4-1 o 3-4-3, la sensación era de que jamás nos iban a hacer un gol. Fuimos paso a paso y cada vez que íbamos más cerca se ponía más lindo. Pero ya llegó un momento en que pisamos los 30 puntos, 32 puntos y recuerdo una charla en la que yo dije, bueno, podemos llegar a 33, 34 puntos y los jugadores me miraban como que, ¿por qué nos vas a poner el freno? ¿Por qué nos vas a condicionar si se puede mucho más? Y al día siguiente me volví a encontrar con ellos y me disculpé. Me disculpé porque ellos me habían hecho sentir que había estado errado en mi mensaje. Que yo estaba queriendo sacar el pie del acelerador y que la máquina que habíamos logrado potenciar daba para mucho más. Y terminamos haciendo 38 puntos, aquel puntaje histórico del Atlético Bucaramanga,
y que nos permitió alcanzar el punto invisible. Y ni qué decir en aquellas noches inolvidables cuando iban a la concentración a cantar, a alentarnos, a armar una previa 24 horas antes. Era muy bonito, era fascinante. Y así empezamos a alcanzar todos aquellos números fabulosos de 14 partidos invictos, de la valla menos vencida del año, del mejor equipo del todos contra todos y ganar el punto invisible. Una cantidad de méritos que hizo ese plantel que por supuesto hizo que quedase clavado en nuestro corazón por siempre. Y ya cuando tú empiezas a enfrentar a esos equipos también llamados a ser campeones, a ser protagonistas, a pelear por el título y competir de igual a igual, y tú dices entonces, estamos para luchar por el título, estamos para ser campeones. Y llegamos a un punto tal que lo manifestamos con tal certeza que el equipo empezó a convivir con el objetivo de ser campeones. Ni siquiera de clasificar a los cuadrangulares, que era el primer objetivo. Partido a partido, el equipo se fue llenando de esa confianza, de esa convicción, de lograr la anhelada estrella. Se habían alineado muchas cosas. Yo creo que el nivel de energía era tan fuerte, el nivel de atracción era tan bonita, tan fuerte, tanta convicción, pero jamás nos dimos por vencidos aún en la adversidad, cuando perdimos aquel partido en Barranquilla, que nos llevó a tener que ganar a Pereira en casa y depender que Millonarios le ganara a Junior. Y es que ¿quién necesita dormir cuando está a punto de tocar el cielo con las manos? 75 años se resumían en solo 90 minutos y lo sabíamos. El próximo domingo nos vemos de nuevo aquí en Edición Especial con la segunda parte de La Espera Dorada, el día que Bucaramanga tocó el cielo.